La situación en la frontera sur de la expotencia hegemónica es cada vez más compleja. Con el fin del título 42 que permite la expulsión de caminantes aludiendo a la salud pública por temas de la pandemia, ha hecho que muchas personas se agolpen en uno de los lugares con más actividad humana en el mundo y a la vez con más complicaciones en temas de justicia. El estado de Texas da de qué hablar una vez más y no por buenos motivos. Hace un par de semanas su gobernador amenazaba con militarizar la zona que colinda con México, lo que desató el rechazo internacional, especialmente del presidente AMLO. Con la decisión de un juez afroestadounidense de poner fin a la medida que impuso Donald Trump, el fantasma del muro reaviva el debate en este país. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El gobernador Gregory Wayne Abbott rompe con cualquier acuerdo de paz y envía a la Guardia Nacional de Texas, que desplegó en las últimas horas unos 400 militares en la ciudad de El Paso, fronteriza con México, un tema que genera molestia del lado azteca. La medida se toma luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en ese país de mantener un bloqueo al ingreso de migrantes indocumentados instituido por el gobierno de Donald Trump. Pero Biden echó por tierra dicho fallo. A pocas horas de que expirara el llamado Título 42, una ley sanitaria activada con la pandemia que autoriza la expulsión inmediata de todo migrante irregular detenido en las fronteras terrestres, el tribunal estadounidense ordenó ayer extender su vigencia. Esto constituyó una derrota para Biden y para activistas pro-inmigración, pero sobre todo para los miles de personas que caminaron cientos de kilómetros detrás de la mencionada tierra prometida del sueño americano. El fallo llegó luego de que el gobierno demócrata de Biden lograra la semana pasada que una corte de apelaciones ratificara que la vigencia del Título 42 expiraría y rechazará un recurso para extenderla. El tema más candente entre la opinión pública de ese país tiene que ver con la migración. A principios del siglo pasado fueron muchos los barcos que llegaron con personas que huían de las guerras europeas. Pero hoy día, cuando se trata de personas originarias de países latinoamericanos o naciones en desarrollo, el tema es más complejo y despierta el malestar de los sectores más conservadores de un país cuyo legado migrante y nativo muchas veces se acomoda al discurso de los populistas. Desde hace días, centenares de migrantes de diversas nacionalidades esperan su turno en la frontera entre ambos países para pedir asilo a las autoridades estadounidenses, aludiendo a temas de desastres naturales, objeción de conciencia, pobreza multifactorial y más. Texas provoca a México por el final del Título 42 que despertó el interés de muchas personas. En un texto, una sola página, el presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, concedió una suspensión de la expiración de la medida hasta nueva orden. Unos 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas aterrizaron en El Paso para facilitar la migración masiva anticipada que se debe a la expiración del Título 42, señala el comunicado de la Guardia Nacional de ese estado en su cuenta de Twitter. El sábado, el alcalde del Paso, Oscar Lischer, declaró el estado de emergencia ante los problemas para lidiar con la enorme ola de migrantes que siguen llegando a la ciudad. El Título 42 data de 1893, con la idea de proteger a la Unión de los recurrentes epidemias de cólera y fiebre amarilla, aunque rara vez fue invocado. Pero hay que aclararle al señor alcalde que la migración de personas es producto muchas veces de la expoliación de los países de la OTAN a aquellos ricos en recursos naturales. Por citar un ejemplo, Cuba no puede negociar con su vecino, lo que encarece la vida de sus ciudadanos. Venezuela y Nicaragua también son países fuertemente perseguidos, primero por Obama y luego por Trump y Biden. Los años más fatídicos de Caracas coincidieron con el ascenso del hombre de Florida, ex estrella de televisión y dueño de grandes edificios alrededor del mundo. Justamente, el expresidente Donald Trump activó el Título 42 el 20 de marzo del 2020 para poder deportar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, lo cual afectó sobre todo a los solicitantes de asilo.
especialmente llegados de países fuertemente sancionados por la Oficina Oval y de su sucursal de Bruselas. Actualmente existe una orden judicial en Washington que prohíbe el uso del Título 42 para expulsar a familias que enfrentarían persecución o tortura, como pasa con muchos de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur. La Oficina de Control y Prevención de Enfermedades CDC asegura que la situación de la pandemia está bajo control en ese país, por lo que varios activistas coinciden en que las trabas al levantamiento del Título 42 son pretextos, con fuertes dosis de xenofobia y populismo. La frontera entre ambos países parece un lugar en guerra. Somos seres humanos, somos de carne y hueso. ¿Cómo le explicamos eso a los jueces y a los gobernadores?, dice una de las víctimas colaterales del conflicto entre Washington y el resto del mundo. En virtud del Título 42, Washington normalmente solo puede expulsar a México a migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela. AMLO no aceptará a nicaragüenses, por ejemplo, o migrantes de algunos países sudamericanos. A estos generalmente se les ha permitido entrar al territorio estadounidense para seguir sus casos de migración. Desde que Joe Biden asumió la presidencia en enero del 2021, alrededor de la mitad de un récord de 4 millones de migrantes en la frontera entre ambos países han sido expulsados en virtud del Título 42, mientras que a la otra mitad se le ha permitido entrar en el país. Hoy día, decenas de efectivos de la Guardia Nacional de Texas, con uniformes de camuflaje y cascos, se desplegaron en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso en vehículos blindados, como si se tratara de una expedición en tierra hostil. La administración Biden dice que quiere que el Título 42 termine después de que las autoridades sanitarias dijeron en abril que la orden ya no era necesaria para prevenir la propagación del COVID-19 que azotó al mundo desde el año 2020. Pero esto es solo de cara a las elecciones, ya que el electorado joven y con alto nivel de preparación es más receptivo al tema. Hay que recordar que un juez federal afroestadounidense dictaminó en noviembre que el Título 42 era ilegal y ordenó su fin para el 21 de diciembre, dando la razón a los migrantes solicitantes de asilo que demandaron al gobierno por esta política. Pero el neoliberalismo egoísta contraatacó y un grupo de 19 estados con fiscales generales republicanos, en su mayoría de zonas menos desarrolladas y con arraigo a la época colonial, presentaron un recurso legal para mantenerlo en vigor, solicitando intervenir en la demanda. Quedó claro que este nuevo episodio generará una ola de descontento que cada vez es más notorio de parte de los BRICS y América Latina, que piden más justicia internacional. Biden tiene en sus manos la oportunidad de hacer algo bueno. Al final son vidas humanas de quienes se habla. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.